Buenos días, mis estudiantes. Nos encontramos el día de hoy, junio 16, en la semana número 9, ya dando culminación a nuestro segundo periodo. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la autobiografía. Entonces, acá les expongo un mapita de ideas en el cual expone los criterios o componentes de la biografía, de la autobiografía, perdón. Cuando la clase anterior vimos lo que era la biografía, bio es vida, grafía es escrito. Entonces, la biografía es un escrito acerca de la vida y auto es de mí mismo. Entonces, eso es una autobiografía. Escribir acerca de mi vida, ¿sí? Entonces, la autobiografía tiene unas partes que son el título, que es el nombre de nuestra autobiografía, de nuestro autor, bueno, de nosotros mismos. Una introducción, como cualquier escrito. Recordemos que en la introducción siempre hacemos como un recuento general de lo que vamos a hablar, un desarrollo, que ahí es cuando especificamos, y una conclusión, que es la finalización de nuestro escrito, ¿sí? Necesitamos unas fuentes de información. Entonces, las fuentes de información son esos eh, recursos que utilizamos para adquirir la información. En este caso, pues son recursos familiares, ¿sí? El orden cronológico, entonces recordemos que la cronología se puede trabajar mediante una línea de tiempo, que eso lo hemos venido desarrollando en varias ocasiones. Entonces, organizamos los sucesos que para nosotros sean relevantes de nuestra historia de vida. Hay que utilizar un lenguaje formal, ¿sí? No con tecnicismos como tal, pero sí un lenguaje formal, nada de coloquios. El discurso es lo que yo voy a exponer, es el contenido de mi escrito, el cual pues, ¿cuál va a ser el tipo de discurso? Pues la presentación de mi vida, ¿sí? Los datos así súper importantes que no pueden faltar, pues es el nombre, fecha y lugar de nacimiento, los padres, hermanos, qué estudios ha realizado, eventos importantes y aportaciones son esos aportes, como la palabra lo está indicando, aportes adicionales que yo quiero exponer acerca de mi vida. Sí me parece importante hablar acerca de diferentes emociones, diferentes situaciones en las cuales tiene que ver emociones y sentimientos, también lo puedo hacer, pero eso es muy subjetivo. Cuando lo es subjetivo es de mi propia convicción, de mi propia idea, ¿sí? Podemos hacer como un paralelo. Creo que ya si trabajamos lo que es una hoja de vida, ¿cierto? Entonces podemos tomar nuestra hoja de vida, de ahí partir para hacer nuestra autobiografía, sino que la diferencia es que en la hoja de vida pues damos datos exactos, ¿sí? En la autobiografía ya es un escrito como tal en prosa en el cual expongo toda hago una descripción de mí mismo, esa es la palabra correcta. Hago una descripción de mí mismo, ¿sí? Con eventos relevantes de mi vida. Bien. Bueno, entonces la autobiografía es un escrito que tiene una intención comunicativa, ¿sí? Quien accede a estas autobiografías es porque quiere saber de la persona, ¿cierto? Cuando nosotros nos remitimos a alguna biografía es porque queremos saber cuáles son las actividades importantes digamos en el caso de literatura, de algún autor, ¿sí? Y si yo me dispongo a crear mi autobiografía, pues es con el fin de darme a conocer ante los demás, ¿sí? De exteriorizar todo lo que soy, todo lo que quiero dar a conocer para, para mis receptores, ¿sí? Entonces empezamos a hacer como un recuento de todo lo que hemos vivido, desde lo más digamos, importante, ahí hacemos una jerarquización también, ¿cierto? Entonces, desde lo más importante hasta lo menos importante. Pero les recuerdo, aquí en la autobiografía es algo muy subjetivo, es algo que yo quiera exponer. No tiene que ser, no, que es que tuve un suceso muy feo y debo exponerlo en mi autobiografía, no.
porque es auto, es lo que yo quiera exponer al público. Entonces, si yo no quiero exponer un suceso que me cause dolor, pues no lo expongo, ¿sí? No tienen que exponer todos los sucesos al pie de la letra. Bien. Bueno, entonces acá es como darle como ya la parte técnica de lo que es la autobiografía, que es lo que hemos venido hablando, que no tiene que tener, que su lenguaje debe ser muy no coloquial, no por ser autobiografía, entonces voy a hablar coloquial o como hablo generalmente, no, utilizando el léxico de acuerdo a la jerga en la cual me desenvuelva, no, debo ser muy formal en la forma de expresarme, ¿sí? Recordando también que cada vez que nosotros realizamos un escrito debemos pensar es en el receptor, por favor, es que muchas veces hacen sus actividades, pero como por hacerlas, no, siempre debemos pensar que debemos darnos a entender, la información que estoy exponiendo es para que el receptor la adquiera. Las características, entonces, pues la característica principal es que voy a dar a conocer mi propia vida, que el protagonista soy yo mismo y que la estructura también, yo mismo creo mi estructura teniendo en cuenta que los escritos van, como les dije en la primera diapositiva, perdón, en la segunda porque la primera es de presentación, una autobiografía es un escrito y estos escritos se componen por un título, por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien. Y entonces ya para terminar su taller aplicativo, es importante que transcriban ese mapa conceptual, ya que ahí nos encierra todas las temáticas y componentes de lo que es nuestra autobiografía. En el segundo punto es crear un paralelo, entonces vamos a mirar las diferencias y semejanzas entre biografía y autobiografía. El paralelo lo debemos construir mediante un cuadro comparativo. Y por último, pues que no nos puede faltar, obviamente para reforzar nuestro tema, es realizar la propia autobiografía. Bien, mis niños, les dejo ahí una frase diciente de lo que debemos hacer. No es más, mis niños. Entonces, trabajemos muy juiciosos recordando que la otra semana tenemos evaluaciones, mis niños. Ya es nuestro último temita. Bueno, adiós, mis niños, con mucha responsabilidad como han venido trabajando. Bendiciones.